Hola, mi nombre es Carlos Enrique Urquía Urquía, estudiante de la carrera de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Actualmente me encuentro cursando la clase de Seminario de Investigación dirigida por el abogado Víctor Molina. Y en esta ocasión es de mi agrado presentarles mi proyecto de investigación, el cual se titula El derecho constitucional a la presunción de inocencia, la prisión preventiva y la prisión preventiva en el sistema penal acusatorio hondureño, vista como una pena anticipada o una medida cautelar. Vamos a establecer la proporcionalidad y la relación entre estos. Vamos a tocar 8 temas importantes, entre los cuales destacan la presunción de inocencia, el principio de excepcionalidad, principio de proporcionalidad, principio de inmigración, principio de legalidad, principio del debido proceso, la prisión preventiva y la prisión preventiva frente a la Constitución de la República y los tratados internacionales. Pues bien, el nuevo Código Penal de Honduras entró en vigencia en el año del 2002. Eso significó una nueva forma en la manera de impartición justicia. Este cambio no solo se refiere al nivel de respeto a las garantías fundamentales reconocidas por la Constitución y por los tratados internacionales. El nuevo Código Procesal Penal de Honduras entró en vigencia del año 2002. Significa un cambio en la forma de administrar justicia. Este cambio no solo se refiere al nivel de respeto a las garantías fundamentales reconocidas por la Constitución de la República, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, sino también a la forma en que se ejerce la acción penal. Esto es la búsqueda de la eficacia en la persecución penal, siempre persiguiendo los fines del debido proceso. La utilización de la prisión preventiva busca ambos objetivos, es decir, garantizar, garantizar el resultado de la persecución penal y asegurar la presencia del imputado durante el proceso. La motivación en este tipo de investigación, más específicamente en este trabajo, reside en la importancia que debe tener la conciencia que debemos tomar los abogados, en el sentido estricto de que se deben respetar las garantías de todas las personas, aún en su condición de privados de libertad. Pues bien, Honduras desde el 90 es signatario en el tema de la lucha contra la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Se creó el CONAPRED, que es el ente encargado de supervisar el seguimiento de esta iniciativa, y aún así el CONAPRED tardó 10 años en dar un informe. El CONAPRED es una institución conformada por 3 comisionados y esos 3 tienen el mandato de cumplir la convención y realizar visitas in situ, periódicas para ver si hay torturas. Es importante mencionar que esta institución debe enviar un informe anual. En nuestro país y en los países americanos, las cifras de los privados de libertad sin condena son muy alarmantes. En nuestro país, esta cifra se eleva al 70% eh, de las personas privadas de libertad que aún no tienen condena. Aun cuando el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos dice que la prisión preventiva es la excepción, en nuestro país al parecer es la regla general. ¿A quién debe perseguir el derecho penal? Visto desde una perspectiva del derecho penal como ciencia, no se puede convertir al país en un centro de concentración y tener muchas prisiones para prisionizar la sociedad. El derecho penal en ese sentido debe ser la última ratio, debe ser la última opción y debe usarse, por supuesto, en los crímenes graves, los delitos los crímenes de lesa humanidad, en las acciones o hechos que ejecutan personas que ofenden a la sociedad, en el crimen organizado, en el lavado de activos, en los asesinatos, en las masacres, en las violaciones. Ahí debe entrar el derecho penal en esos crímenes que son repudiables socialmente y no en hechos evidentemente bagatelarios. Y cuando el derecho penal entra a conocer de esta criminalidad, debe hacerlo respetando las garantías. En ese sentido, debemos aclarar el concepto jurídico de garantías. Dice Hermann Wirth que son procedimientos de seguridad creados a favor de las personas para que dispongan de los medios que hacen efectivo el goce de derechos subjetivos. Es decir,
que tiene que observarse estrictamente los procedimientos constitucionales cuando una persona haya sido privada de su libertad para que se haga efectiva la tutela jurídica. La historia de este país en materia de libertades públicas, en materia de presunción de inocencia, en materia del debido proceso, fue cambiada en el año 2012 con una reforma al artículo 92 de la Constitución de la República. Desde ese momento se hace elástico el derecho penal. Antes de esa reforma, una persona era responsable penalmente cuando había comprobación plena del delito. Desde la reforma al artículo constitucional, lo que se exige es una evidencia. Y como les menciono, el derecho penal en ese sentido se vuelve elástico. El derecho penal no debe llevar a una persona como imputada y someterla a un proceso de prisionización y luego llevarla a unas instalaciones privativas de nuestro país con una evidencia, con una simple evidencia. Por eso nuestras cárceles están llenas, la mora judicial es extensa y con un número alarmante de prisioneros sin condena o guardados bajo la figura de prisión preventiva. La cifra anteriormente descrita es dada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se menciona que el valor asciende al 70% de personas. El carácter excepcional del reencarcelamiento preventivo surge directamente de la combinación entre el derecho general a la libertad ambulatoria y la prohibición de aplicar una pena antes de obtener una sentencia condenatoria firme, principio de inocencia. El trato de inocente que debe recibir el imputado durante su persecución penal impide adelantarte a una pena. Por consiguiente, rige como principio durante el transcurso del procedimiento el derecho a la libertad ambulatoria. Entre los objetivos de esta investigación está el determinar cuáles son las razones por las cuales se hace eficiente y válida una decisión de prisión preventiva en la investigación preparatoria de un proceso penal de corte acusatorio adversarial, como el que se viene implementando en nuestro país, sin que se afecte al principio de presunción de inocencia. Entre otros está el identificar y analizar los posibles vicios que afectan la eficacia de la prisión preventiva en una investigación preparatoria. Identificar y analizar si aplican los elementos básicos para determinar una prisión preventiva y si es que durante el tiempo que se desarrolla la investigación se cumplen con los objetivos de la investigación o afectaron los principios de presunción de inocencia. A manera de conclusiones, se podría decir que los principios, especialmente el principio o estado de inocencia, excepcionalidad, proporcionalidad y inmediación, son eminentemente constitucionales y a la luz de los tratados internacionales deben ser observados y aplicados en todos los aspectos de la prisión preventiva. El principio de inocencia, como el derecho a un juicio previo, son límites normativos preestablecidos en el ordenamiento jurídico hondureño que garantizan el estado de libertad del imputado durante el proceso penal. La prisión preventiva es una institución eminentemente procesal. Asignar otros fines a la prisión preventiva significa dislocar nuestro sistema penal y convertir a esta medida cautelar en una práctica punitiva y de control social. A manera de recomendaciones, podría decirse que se puede reconfigurar el sistema hacia un sistema más restaurativo que retributivo, generar percepción de seguridad frente al ciudadano mediante legislación coherente y armónica sin dispersión de leyes especiales, que haya capacitación permanente tanto a jueces, fiscales como defensores respecto a la excepcionalidad de la prisión preventiva en la aplicación del garantismo penal y el derecho penal mínimo como respuesta a la sociedad. La prisión preventiva es una medida excepcional considerada una medida de última ratio que debe practicarse en el ámbito del proceso penal. La inseguridad jurídica que se vive en nuestro país permite que esta medida sea frecuentemente recurrible, hecho que con la aplicación del nuevo modelo procesal debe convertirse en una medida excepcional y que obligará a los fiscales a solicitar cuando no haya otra medida cautelar alternativa y por su parte el juez, al dictarlo debidamente fundamentado y cumpliendo exhaustivamente con los requisitos establecidos en la Constitución, tratados internacionales y la ley procesal. Y a manera de despedida cabe recordar que la prisión preventiva no es el instrumento principal o secundario para reducir o contener la criminalidad, sino que es el desarrollo social el que posibilitará la capacidad para resolver los conflictos sociales.